Curso básico de liturgia, La Buena Sementera. Primera parte, Teología de la liturgia. Luz y sal, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo que nos envíe su Espíritu Santo, para que podamos comprender todo aquello que el Señor nos quiere comunicar por medio de su sagrada y su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 47, que se titula El Espíritu de Cristo y de su Iglesia. Como subtítulo, el Padre crea y anima todo por medio del Espíritu Santo. Antes de comenzar, quisiera hacer un comentario en relación al tratamiento que se le da al Espíritu Santo en la Biblia. En la Biblia, el Espíritu Santo es denominado de varias formas, como Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, etc. En esta lección vamos a ver que solo hay un Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu que anima a la Iglesia es exactamente el mismo. ¿Ok? Antecedentes. Habíamos visto que nuestro Señor Jesucristo es mediador entre Dios y su pueblo. En Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20, San Pablo nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todos. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia no está separada del cuerpo, ¿verdad? La cabeza no está separada del cuerpo. Entonces, la cabeza y el cuerpo forman un todo, y esto es muy importante entenderlo, porque si perdemos de vista ese detalle tan básico de que la cabeza no puede existir sin el cuerpo y el cuerpo no puede existir sin la cabeza, entonces, ¿verdad?, comenzamos a olvidar cuál es el papel de Cristo dentro de la iglesia, y al final acabamos por ver como exactamente igual pertenecer a la iglesia que Cristo fundó o pertenecer a cualquier otra secta. Nos dice Colosenses 1, 18, 20. Cristo es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito. ¿Para qué? Para que Él sea el primero en todo. Dios, porque Dios quiso, hizo residir en Él toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? Plenitud de espíritu, plenitud del sacerdocio, plenitud de santidad. Porque Jesús tiene plenitud, porque Jesús es un vaso lleno, ¿verdad?, que no se agota, por eso nos puede compartir de su santidad, de sus dones y de sus gracias, ¿sí? Y continúa diciendo: por Él y para Él, Dios reconcilió todas las cosas, ¿verdad?, mediante la sangre de su cruz. Es decir, al morir Cristo en la cruz, Cristo obtiene la reconciliación del hombre con Dios, la reanudación de las relaciones entre el hombre y Dios, pero no solamente el hombre, sino la creación entera, sugiere aquí San Pablo. Dice, lo que hay en la tierra, incluido por supuesto al hombre, y en los cielos, ¿sí? En Cristo se reconcilia el mundo angélico con el mundo material, la tierra con el cielo. Por eso Cristo es mediador entre Dios y su pueblo. Pero Cristo cabeza no está flotando por ahí sin cuerpo. Cristo tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. También habíamos visto que el Espíritu Santo vivifica y santifica el cuerpo místico de Cristo. Vivifica. En las plantas, por ejemplo, lo que vivifica a la planta, lo que vivifica al árbol, es la circulación de la savia. El Espíritu Santo es esa savia, esa sangre de la iglesia, ¿sí?,
la vivifica, pero también la santifica, es decir, la impulsa a caminar por el camino de santidad, impulsa a la iglesia y a cada uno de nosotros a trabajar por su propia santificación. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 al 17 San Pablo nos dice: ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No saben que ustedes son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En el Antiguo Testamento, en las épocas en las que Pablo dijo esto, Dios vivía en el santuario, en el templo de Jerusalén. San Pablo va a decir: ustedes son el santuario de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita, vive en ustedes. Si alguno destruye el santuario de Dios, está hablando del cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes, tú, yo, cada uno de nosotros, somos ese santuario. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo santifica porque mora en nosotros, porque vive en nosotros. Si no viviera en nosotros, bueno, pues no podría santificar, pero porque está en ti y en mí, porque lo recibimos en el bautismo y en la confirmación, por eso mismo, ¿verdad? Nosotros, pues, podemos ser santificados. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, San Pablo nos dice: porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. No hay muchos espíritus, no somos espiritistas, no somos animistas, ¿sí? No creemos como algunas religiones, ¿no? Que creen que hay un espíritu del viento, espíritu de la montaña, espíritu del agua, espíritu de X cantidad de cosas. Nosotros no. Nosotros solo creemos que hay un espíritu, espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y en ese espíritu todos fuimos bautizados. Hasta el delincuente que ahorita está en la cárcel fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Por eso no formamos más que un solo cuerpo, que una sola iglesia. Ahora, tú y yo y todos nosotros pertenecemos a un solo cuerpo, a una sola comunidad, a una sola iglesia. Si hubiera muchos espíritus, tendría sentido que hubiera muchas iglesias, porque alguien diría: mira, yo fui bautizado en el Espíritu de Dios. Otro diría: mira, yo fui bautizado en el Espíritu de Jesús. Otro diría: pero eso no existe, solo hay un Espíritu, por lo tanto todos nosotros formamos un solo pueblo. Dice San Pablo para rematar: todos hemos bebido de un solo Espíritu. Imagínense que el Espíritu Santo está en una botella, ¿verdad? Y que esa botella nos la vamos circulando y cada quien le da un trago. No es diferente el espíritu que bebió el primero de los hermanos que está aquí reunido al espíritu que haya bebido el último de los que está aquí presentes. ¿Sí se entiende? No bebió de un espíritu inferior ni diferente, sino del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar bien sentado es que uno solo es el Espíritu. A pesar de las diferentes formas que se utilizan en la Biblia para referirse al Espíritu Santo como Espíritu de Dios, ¿verdad? Como Espíritu de Jesús o simplemente como Espíritu, solo hay un Espíritu que es el Espíritu Santo. Este Espíritu es el Espíritu del Padre. En Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús dice: cuando venga el Paráclito, es decir, el abogado, el defensor,
que yo les enviaré, dice Jesús, de junto al Padre, es decir, yo les enviaré cuando esté con el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, que proviene del Padre, ¿sí?, que ha salido del Padre, Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, Él dará testimonio de mí. Él les hablará de mí, ¿sí? Él les convencerá de que yo soy el Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar del Espíritu de Jesús, que a veces se menciona en la Biblia y que es el Espíritu Santo, como habíamos dicho. El Espíritu Santo interviene de tres maneras en la visión de Jesús, o en tres momentos, si se le quiere ver así. Primero, en su encarnación. La encarnación de Cristo se realiza por el Espíritu Santo. Segundo, en su unción, ¿verdad? Cristo es el ungido, el consagrado a Dios, el favorito, el elegido de Dios. Y tercero, en su mesianismo y profecía. Decíamos desde que íbamos en primer grado que al Espíritu Santo se le atribuye el espíritu de profecía, ese espíritu que impulsa a los profetas a hablar, ¿verdad?, y a afrontar todas las consecuencias de aquello que digan en el nombre de Dios. Vamos a ver ahora cómo estuvo presente el Espíritu Santo en su encarnación. De hecho, en la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel le explica a María cómo es que ella, sin ser casada, sin tener marido, va a ser madre, lo hace precisamente recurriendo al Espíritu Santo. En Lucas 1:35 leemos: el ángel le respondió a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, es decir, el Espíritu Santo vendrá a ti, pero vendrá como portador del poder del Altísimo, del poder de Dios, ¿sí? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer, o sea, Jesús, será santo y será llamado Hijo de Dios, como en efecto sucedió. A Jesús lo llamamos el Hijo de Dios. No lo llamamos ni maestro ascendido, ni profeta, ni nada, sino el Hijo de Dios. Y esto nos lo dice el ángel. Todo ello como una consecuencia de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la virtud del Altísimo, no es una cosa, no es una fuerza, ¿sí? Es una persona. El Espíritu Santo es una persona, tiene inteligencia y voluntad. Y esta persona, que es el Espíritu Santo, actúa siguiendo los designios, siguiendo las órdenes del Padre, es decir, de Dios. En Hechos, capítulo 1, versículos del 7 al 8, leemos la respuesta que Jesús le da a sus apóstoles cuando, después de su resurrección, le preguntan si ahora Jesús se va a poner al frente para dirigir al ejército de Israel en su lucha contra Roma. Recordemos que costó mucho trabajo a los apóstoles y a los discípulos desprenderse de esa idea que tenían del Mesías Salvador como un dirigente político militar. Una vez que ellos han visto resucitar a Jesús, le dicen: bueno, ahora sí ya vamos a formar el ejército, ahora sí vas a expulsar al conquistador romano. Y Jesús les responde: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Ese conocimiento, cuando los romanos van a salir de aquí, eso a ustedes no les toca conocerlo, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, Cristo, ¿verdad?, les dice: por el momento no vamos a hablar del tema de la dominación romana, sino de algo mucho mejor.
ustedes van a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a ustedes y serán mis testigos. ¿Sí? Serán capaces de reconocerme como su Salvador y de hablar en mi nombre en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, es decir, en territorio de paganos también y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo no es como lo entienden otras religiones, ¿verdad? El espíritu del agua, el espíritu de la montaña, ¿verdad? El espíritu del cóndor, o sea, no, el Espíritu Santo es una persona, y es una persona que ejecuta órdenes. ¿Las órdenes de quién? Las órdenes del Padre, las órdenes de Dios. No es ninguna novedad, aunque el Espíritu Santo se va revelando paulatinamente a lo largo de la historia de la salvación, y es Jesús quien habla propiamente del Espíritu Santo, más que ningún otro. En realidad, el Espíritu Santo ya aparece desde las primeras páginas de la Biblia, desde la creación. En Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, leemos: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Este viento de Dios, este espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Recordemos, a lo mejor no queda tan claro cuál es la relación entre Espíritu Santo y viento de Dios. Recordemos cómo Dios crea al hombre, ¿verdad? Dios forma, como si fuera un alfarero, una figura de barro, pero para darle vida, le sopla en la nariz, le sopla en la cara. Ese viento de Dios, capaz de transmitir vida, capaz de crear, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el dador de la vida que interviene en los orígenes de toda existencia, y así se le ve actuar en la encarnación de Cristo. En Mateo capítulo 1 versículo 20 habla de las cavilaciones de José al saber que su novia, que su prometida, está embarazada. En ese momento José, pues como hombre, no sabe qué sucede y tiene que venir el Espíritu Santo a explicarle cómo es que su novia, esa mujer que le está prometida pero que no vive con él todavía, está embarazada. José tenía pensado dejar a María, ¿verdad? Abandonarla, como decimos ahora. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció. ¿Cómo se le apareció? En sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que fue el que realizó la obra de la encarnación y que le explicó a María cómo era, ¿verdad?, que iba a suceder todo esto. El Espíritu Santo lo hace, pero el ángel del Señor, perdón, aquí ya me estaba confundiendo, el ángel del Señor, el ángel Gabriel, es el que le dice a María cómo es que va a pasar todo esto, y todo va a ser obra del Espíritu Santo. Otro ángel, dice la Escritura, no dice cuál, viene a Jesús en sueños y le explica, y le dice: José, hijo de David, no temas, no tengas miedo, ¿verdad?, en tomar contigo a María tu mujer. La llama tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es decir, le explica que el embarazo de la Santísima Virgen María no es producto del amor del hombre como sucedería en cualquiera de nosotros, sino que es un resultado de la acción del Espíritu Santo en María, ¿sí?, y que tiene cabida precisamente en el contexto del plan de salvación de Dios.
en su unción. También ahí está presente el Espíritu Santo. Después de su bautismo, del bautismo de Jesús, tuvo lugar una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación visible de Dios. Después de su bautismo, tuvo lugar una teofanía en la cual, al mismo tiempo que se escuchó la voz del Padre, el Espíritu Santo se manifestó de manera visible. ¿Cómo de manera visible? En Juan capítulo 1, versículos 32 al 34 leemos: y Juan, o sea, Juan el Bautista, dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, que bajaba como una paloma, bajo la forma de una paloma, y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto, dice Juan, y doy testimonio de que este es el elegido, el ungido de Dios. San Pedro lo asevera en la casa de Cornelio. En Hechos, capítulo 10, versículos 37 al 39, leemos lo siguiente: vosotros sabéis lo que ha sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él, o sea Jesús, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándolo de un madero. Entonces, cuando en casa de Cornelio San Pedro predica precisamente junto con Cristo al Espíritu Santo, que es el origen de ese poder que Jesús manifiesta como Hijo de Dios, sanando y curando. ¿Sí? Ese poder provenía de Dios, le dice. Y si Jesús curaba, era porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo también está presente en su mesianismo y su profecía. Al igual que todos los profetas, Cristo también fue preparado y enviado, ungido y fortalecido por el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21 leemos: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Jesús, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús entra en la sinagoga y es invitado a leer un fragmento de la palabra de Dios, precisamente del profeta Isaías. Y Jesús lee este pasaje, pero además al final, cuando todos estaban mirándolo, les dice: esto que acaban de oír se acaba de cumplir precisamente hoy. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. De manera que el Espíritu de Dios continúa su obra creadora, su obra santificadora y su obra vivificadora también en la obra mesiánica de Cristo. A través de Cristo, el Espíritu Santo sigue actuando. En Lucas capítulo 4 leemos: Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, del río donde había sido bautizado, y era conducido
por el Espíritu al desierto, durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Más adelante leemos, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Es decir, el Espíritu Santo fue el que impulsó a Jesús a ir al desierto, a ayunar y a orar. ¿Sí? Y ese mismo Espíritu lo impulsó a volver a Galilea a predicar la palabra de Dios, a sanar, a salvar. Y esto ya había sido predicho por los profetas. De hecho, el pasaje que leyó Jesús en la sinagoga es este, de Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. La participación del Espíritu Santo en el plan de la salvación del Padre por medio del Hijo tiene abundantes referencias en el Antiguo Testamento. Isaías 61:1 es una, pero hay otras. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 26, 27 nos dice, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. El profeta Joel nos dice, sucederá después de esto que yo, o sea, esto lo dice Dios, derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el profeta Joel nos está diciendo que Dios va a derramar su Espíritu Santo en todos nosotros y que lo hará con generosidad y sin distinción, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en los ancianos, en los jóvenes, dice, y hasta en los esclavos. En Zacarías 12:10 leemos, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Ya habíamos visto en lecciones anteriores lo que es la gracia, es la moción del Espíritu Santo, el impulso, el regalo de Dios también lo habíamos visto. Y mirarán hacia mí, dice Zacarías, en cuanto a aquel a quien traspasaron, habla de Jesús, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Y todo esto que profetizaron en el Antiguo Testamento se cumple en la nueva era. Se cumple en los diversos hechos que preparan la llegada del Salvador y en los acontecimientos inmediatamente posteriores a su encarnación. El Espíritu Santo se hace presente en diferentes momentos y en diferentes personas. Vamos a ver algunos acontecimientos. En Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79, leemos, ¿verdad?, lo que pasa con Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, queda lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David,
su siervo, como lo había prometido desde tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a Abraham nuestro padre de concedernos, que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, se refiere a Juan el Bautista, pues irás delante del Señor, o sea, delante de Cristo, para poder preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Zacarías no estuvo presente en el momento de la anunciación, pero por el Espíritu Santo le es comunicado que el Salvador está cerca. ¿Sí? Por eso se atreverá a decir, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha venido a liberarnos, justo como lo había prometido desde tiempos antiguos por boca de los santos profetas. Incluso Zacarías llega a conocer cuál será la misión de su hijo, de Juan. Tú serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¿Y cómo va a preparar sus caminos? Predicando, ¿verdad?, un bautismo para el perdón de los pecados. En Lucas, capítulo 2, versículo 29 al 38, leemos lo que dice de Jesús el anciano Simeón cuando lo ve en el templo. Dice el anciano Simeón, con unas frases llenas de Espíritu Santo, dice, ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, es decir, a Jesús, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre, o sea, José y María, estaban admirados de lo que se decía de él, o sea, de Jesús. Simón les bendijo a los dos, a José y María, y le dijo a María, su madre, o sea, Jesús, tu hijo, está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma, le profetiza, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también ahí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño, o sea, de Jesús, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Quién, sino el Espíritu Santo, pudo revelarle al anciano Simeón y a la profetisa Ana la presencia de Cristo en ese momento y en ese lugar? Solo el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45, leemos lo que sucede cuando la Santísima Virgen María, ¿verdad?, fue a la casa de su prima Isabel, esposa de Zacarías, de quien acabamos de hablar. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud, es decir, rápido, a la región montañosa, a una ciudad de Judá. ¿Por qué se fue rápido? ¿Por qué no se esperó? ¿Cuál era la urgencia? Bueno, porque acuérdense que el ángel le había dicho que su parienta, ¿verdad?, Isabel, estaba en su 6º mes. Bueno, eso
para una mujer joven de 20, 25 años, pues no es nada grave, pero esta, o sea, Isabel y su esposo ya eran entrados en años, o sea, es decir, necesitaba cuidados. Se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, diríamos hoy a voz en grito, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Isabel sabe que Jesús es el Salvador prometido al mundo. Y eso, pues es como la misma lectura, como el mismo párrafo dice, ¿verdad? Es una revelación del Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 1, leemos la respuesta de María, ¿verdad?, a la anunciación. Leemos que es una respuesta llena de fe, pero también llena de Espíritu Santo. María entona lo que nosotros los católicos llamamos la oración del Magnificat. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. La respuesta de María a la anunciación es una respuesta llena de fe, llena de esperanza, pero sobre todo llena de Espíritu Santo. Toda la iglesia actúa, vive y se desarrolla bajo la influencia del Espíritu Santo. En la historia de la iglesia, es maravilloso ver cómo muchas de las veces el Espíritu Santo se anticipa a la labor apostólica, se anticipa a la llegada de los misioneros. En la comunidad de la iglesia, hablando ya propiamente de la liturgia, en la comunidad de la iglesia no puede darse acto cultual alguno sin la acción del Espíritu Santo. El Espíritu del Padre es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de la iglesia. No es otro diferente el Espíritu de la iglesia al Espíritu de Cristo o al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que esta, o sea, la iglesia, con Cristo como su cabeza, glorifique al Padre. Glorificamos al Padre unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La cabeza no está separada. Hoy en día hay mucha gente loca diciendo por todas partes, yo amo a Cristo y odio a la iglesia. Creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. O sea, creo en la cabeza, pero no en el cuerpo. Como si la cabeza estuviera separada del cuerpo. Ese es un absurdo que solo sucede en las caricaturas, ¿verdad? Particularmente en la Pantera Rosa. Pero en la vida real, un cuerpo separado de una cabeza no existe más. Y del Padre le viene a la iglesia como un reflejo la glorificación que del Padre vuelve a Cristo como cabeza de ella. Es decir, Cristo glorifica al Padre, pero la cabeza no actúa sola, actúa por medio de su cuerpo. Y el Padre devuelve, ¿verdad?,
glorificación a Cristo, y de esa manera esta glorificación, así como la sangre se esparce por todo el cuerpo, también se esparce por toda la iglesia, porque nosotros somos uno con Cristo. Por más que haya personas diciendo que no es así y que nada tiene que ver la cabeza con el cuerpo. Claro que no, Señor, tiene que ser así. Sin el cuerpo, la cabeza no vive, y sin la cabeza, el cuerpo tampoco vive. ¿Sí? Cuando Dios glorifica a Jesús, glorifica a su cuerpo, que es la iglesia. Cuando Cristo glorifica al Padre, no es solamente la cabeza, sino el cuerpo todo. Por eso en la liturgia interviene, lo decíamos en alguna de las clases pasadas, interviene el cuerpo e interviene el alma. ¿Sí? No es solamente un acto espiritual, sino que también interviene la parte física. En Juan 8:54 leemos: Jesús respondió, hablando de la glorificación, si yo me glorificara a mí mismo, ¿verdad? Si yo me abrogara el título de ser hijo de Dios, mi gloria no valdría nada, dice Jesús. Es mi Padre quien me glorifica, es Dios quien me glorifica, ese de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos que el Padre glorificaba a Cristo o glorifica a Cristo? Por medio de los milagros. Los milagros tenían una utilidad en la misión de Cristo, y era patentizar, hacer evidente, ¿sí?, que Dios está con Jesús, que el poder de Dios obra con Jesús. Entonces dice Jesús, yo no me glorifico a mí mismo, o sea, yo no vengo como un loquito que se cree hijo de Dios. Es Dios el que da testimonio de mí, el que me glorifica, el que me da este poder para resucitar muertos, para sanar a los enfermos. En Juan, capítulo 11, versículos 3 al 4, nos habla de las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Lázaro está grave, está a punto de morir, y las hermanas de Lázaro envían a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres, tu gran amigo, diríamos hoy, está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, o sea, Jesús mismo, sea glorificado por ella, para que ustedes vean y comprueben que yo soy hijo de Dios. No soy solo un hombre que habla bonito. En alguna de las lecciones se dice, ¿no?, que Jesús redime al mundo no con bonitas palabras, ¿no?, sino por medio de su sangre en la cruz. En este momento, ¿verdad?, Jesús sabe que Lázaro ya está muerto, porque en aquellas épocas los correos, los mensajes, se tenían que mandar de persona a persona, y en lo que llegaba podría tardar días, ¿verdad? De hecho dice, no fueron las hermanas de Lázaro, mandaron a alguien, es decir, muy probablemente 2-3 días después, Lázaro ya estaba muerto. Pero Jesús les dice, esto que está pasando, ¿sí?, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios, o sea, Jesús mismo, sea glorificado por ella, sea reconocido por los hombres como lo que es el Hijo de Dios. En Juan, capítulo 13, versículos 31 y 32, Jesús dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, y Dios ha sido glorificado en él. ¿Cómo? Si glorifico a Jesús, glorifico a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Si Dios ha sido glorificado en él, o sea, en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Se refiere a la resurrección de Cristo, que va a ser la prueba más evidente de la divinidad de Cristo. Estaba yo viendo en internet un testimonio del fundador del camino neocatecumenal, un español, un católico español muy famoso, que creo que se llama Quique Argüello, una cosa así. Y él decía que la primera vez que él salió a predicar fue a una comunidad en donde todos estaban alejados de Dios y no sabían nada. Entonces le montan una reunión en donde se reúne toda la comunidad, y una mujer
es la primera que hace uso de la palabra. Y dice, mire Señor, yo no voy a creer nada de lo que usted me diga. Yo solo creería si viera que un muerto resucita. Bueno, pues precisamente nuestra fe basa la certeza de que Jesús es Hijo de Dios precisamente en la resurrección de Cristo, que es la glorificación máxima, ¿no? Es el evento más importante de nuestra fe. Tan es así que San Pablo va a decir, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, falsa es nuestra fe, y falsa, infundada, es nuestra esperanza. Esta es la glorificación que Dios hace de Jesús. Ahora vamos a ver que también nosotros participamos en la glorificación. Y esta glorificación no es que Dios te glorifique a ti o a mí, sino que es gracias al Espíritu Santo que inhabita en la iglesia y en cada uno de nosotros. Pero vamos por partes. Primero, antes de su ascensión, los apóstoles están tristes. No quieren que Jesús se vaya. ¿Sí? Ya resucitó, pues ya que se quede con nosotros. Pero Cristo los consuela, y los consuela precisamente prometiéndoles que les va a enviar el Espíritu Santo. Y les explica cómo se va a dar o cómo se da esta comunión de glorificación entre el Padre y Cristo y su iglesia. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17 y 20, leemos cómo se da esta glorificación recíproca entre el Padre, Cristo y la iglesia. Dice Jesús, si me amáis, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo, dice Jesús, pediré al Padre, y Él les dará otro paráclito, otro abogado, otro defensor, ¿sí? Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo que el Padre les va a enviar y que yo voy a pedir para ustedes, se quedará con ustedes para siempre, no algún tiempo, no algunos meses, no algunos años, no hasta que se funden los testigos de Jehová, no hasta que se funden los mormones, no hasta la Reforma Protestante, sino siempre. ¿Sí? Y Jesús abunda, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice Jesús, le conocen porque vive en ustedes. Aquel día, cuando reciban al Espíritu Santo, dice Jesús, ustedes van a comprender que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Ustedes y yo estamos integrados de manera indisoluble, ¿sí? Y esto es muy importante por la comunión de glorificación. Si Cristo fue glorificado por Dios y nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros también somos glorificados. ¿Cómo sucede esta glorificación? Porque yo resucito, voy a resucitar, pero esta glorificación se da en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a caminar hacia Jesús y a mantenernos unidos a Él, a no separarnos de Él. ¿Sí? Por eso dice, aquel día comprenderán, yo, dice Jesús, estoy en mi Padre, pero ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. ¿Cómo voy a estar yo en ustedes? Por medio del Espíritu Santo, que se va a quedar con ustedes ¿cuánto tiempo? Para siempre. Por eso, el culto que se ha de dar debe ser por medio del Espíritu. De hecho, toda acción cultual de la Iglesia tiene su inspiración en el Espíritu Santo con la intervención de las tres divinas personas. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a alabar a Dios, nos impulsa a seguir a Jesús. Cuando tú y yo nos inscribimos a escuela de pastoral, a lo mejor a ti te pasó igual que a mí. Creemos que fuimos nosotros los que, siendo muy chuchos, un día decidimos llegar a escuela de pastoral, pero no fue así. El Espíritu Santo nos impulsó. Fuimos elegidos para ser discípulos de Cristo.
En Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, San Pablo nos dice: no se embriaguen con vino, es decir, con alcohol, que es causa de libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? De vino, eso sí lo sé. Pero ¿cómo me voy a llenar del Espíritu Santo? San Pablo se los dice: reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten, salmodien en su corazón al Señor, dando gracias continuamente. Agradecer. Agradecer es muy importante. Fíjense bien cómo siempre le pedimos a Dios y nunca le agradecemos lo que nos ha dado, que es mucho. Dice: den gracias continuamente y por todo a Dios Padre, porque todo bien que has recibido, incluyendo la vida, tus sentidos, tus hijos, tu familia, tu felicidad, todo proviene de Dios. Dice: den gracias continuamente y por todo a Dios Padre. Y den las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Primero me dices que le dé las gracias al Padre. Y luego me dices que las dé en el nombre de Cristo. Bueno, pues porque fue gracias a Cristo que hemos recibido todos los dones y todas las gracias de las que disfrutamos, comenzando por llamarnos hijos de Dios. Si Cristo no hubiese subido a la cruz, si Cristo no hubiera sido crucificado, sin la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no hubiéramos recibido ninguno de los dones y de las gracias de Jesús. Jesús sería para nosotros como un personaje mitológico, como un personaje de la historia más, que habló y dijo muchas cosas, como Séneca, como Platón, como Aristóteles, pero hasta ahí. ¿Sí? No hubiéramos recibido ninguno de los dones ni de las gracias que Jesús nos alcanzó, comenzando por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Y quién nos hace entender a ti y a mí que todo lo bueno que tenemos es un fruto de Dios, es un regalo de Dios? El Espíritu Santo. Antes de conocer al Espíritu Santo, a lo mejor tú pensabas que tu casa pues era algo que tú te merecías porque habías trabajado durante muchos años, porque eres muy inteligente, porque eres muy trabajador. No, es por Dios que tienes lo que tienes. ¿Y quién te hace reconocerlo? El Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo una cosa muy importante: agradezcan, agradezcan. Bueno. El nuevo templo de Dios por el Espíritu. ¿Cuál es el nuevo templo de Dios? ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en el que Jesús va pasando cerca del majestuoso templo de Jerusalén? Debió haber sido muy hermoso ese templo, aunque dicen los historiadores que no debió haber sido muy grande por las dimensiones. Y sí, si tú ves el muro de las Lamentaciones, la verdad es que no debió haber sido muy grande. Comparado con la Basílica de Guadalupe, pues yo creo que no era muy grande. Cuando Jesús va pasando por el templo de Jerusalén, comienzan a comentar en relación al templo, ¿no? Y Jesús les dice: destruyan ese templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y comienzan todos a burlarse de él. ¿Cómo en 3 días? Se ha tardado años su construcción. ¿Cómo crees, no? Bueno, Jesús se refería al templo de su propio cuerpo. Y es que aquí Jesús nos introduce en una nueva realidad. El templo de Dios no es de piedra, somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Ahorita los izquierdistas del mundo entero, comunistas del mundo entero, incluyendo México, se están dando vuelo destruyendo, quemando, bombardeando iglesias católicas, templos católicos, ¿verdad? Y muchos católicos pues están muy tristes, muy sentidos. La verdad es que es una pérdida muy grande desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural y, por qué no decirlo, también histórico, ¿no?
Sin embargo, el verdadero templo de Dios somos nosotros. El Espíritu Santo edifica el nuevo templo de Dios, transformando a los que creen en Cristo, o sea, nosotros, en cuerpo místico. Y este cuerpo místico es el templo del Nuevo Testamento, del cual nosotros somos sus piedras vivas. Y este templo, este nuevo templo de Dios, tiene su cimentación en el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, San Pablo lo explica de la siguiente manera: así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados, está hablando de la iglesia como si fuera un edificio, sobre el cimiento de los apóstoles de Cristo, y de los profetas del Antiguo Testamento, el último de los cuales fue Juan, siendo la piedra angular Cristo mismo. La piedra angular era la piedra que servía en el arco, ¿verdad?, del templo, para darle trabazón y que no se cayera. Siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Ustedes, como piedras vivas, están siendo incorporados al templo de Dios, están siendo pulidos, ¿verdad? Están siendo edificados. ¿Para qué? Para ser morada, templo de Dios. ¿Templo de Dios cómo? O sea, si no es de piedra, templo de Dios en el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo colaboran. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de la Iglesia. A su influjo se deben las dos actividades sacerdotales de Jesús: la salvífica descendente y la santificación ascendente. La salvífica descendente: Jesús, sumo y eterno sacerdote, trae para los hombres la salvación de Dios por medio, ¿verdad?, en primer lugar de su sacrificio redentor, y en segundo lugar por medio de su palabra. Pero de los hombres hacia Dios eleva, ¿verdad?, al hombre por medio de la santificación. ¿Sí? El Espíritu Santo nos impulsa a caminar en la santificación. ¿Vale? Y el Espíritu Santo está presente en estas dos actividades sacerdotales de Cristo: la salvífica y la santificación. Cristo es el agente de nuestra salvación, el ejecutor, el realizador de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el animador, va a estar presente en cada momento de la vida de Jesús. Incluso antes de su crucifixión, Jesús se va a retirar al huerto de Getsemaní a orar. Sin la redención de Cristo, no habría podido darse la santificación del Espíritu, y faltando esta, la santificación del Espíritu, la redención quedaría sin objeto. Entonces fíjense bien, si Cristo no hubiera padecido en la cruz, no hubiéramos llegado a ser hijos de Dios por la gracia santificante, porque nunca hubiéramos recibido al Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor recomienda a sus discípulos con énfasis. En Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5, leemos que Jesús, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Jesús:
sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, o sea, de Jesús, que Juan bautizó con agua, pero ustedes, les dice Jesús, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. En Romanos capítulo 8, versículos 14 y 16 a 17, leemos, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Vamos por partes porque esta sí es un poquito más complejo, ¿no? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, y lo somos por nuestro bautismo, también somos herederos, herederos de Dios, herederos del reino de los cielos. Si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por decirlo así, el Hijo natural, y nosotros somos hijos postizos, hijos adoptivos. Entonces, pero somos hermanos de Cristo al fin y por lo tanto coherederos de Cristo. Y este ser coherederos, ¿sí?, se manifiesta en algo que no nos gusta reconocer, pero que es la verdad, y así lo dice, en el sufrimiento. ¿Sí? Sufrimos con Él, con Cristo, para ser también con Él glorificados. Yo estoy seguro de que todos ustedes tienen ya a estas alturas, con el tiempo que llevan a escuela de pastoral, alguna experiencia de maltrato, ¿verdad?, de burla, de escarnio por seguir a Cristo. ¿Sí? Ya sea que nuestra familia, nuestra casa, nuestra esposa, nuestro esposo o alguien por lo menos se haya burlado de nosotros por nuestra persistencia en querer seguir conociendo más acerca de Jesús y de la palabra de Dios. Es decir, sufrimos con Él, esa es una realidad. Sufrimos con Cristo y esperamos ser glorificados con Él. ¿Quién nos dice que podemos esperar ser glorificados con Cristo? El Espíritu Santo y Cristo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos que sufrir. No se asusten si los discriminan. Todos tenemos una historia parecida. A mí también. A mí me quería mucha gente hace muchos años. Me visitaban, iban a mi casa, preguntaban cómo está yo. Pregúntame si ahora alguien quiere saber cómo estoy o alguien me visita. Nadie me visita, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en la medida, ¿verdad?, en la que nos unimos a Cristo, comenzamos a entrar en conflicto con el mundo. Comenzamos a entrar en conflicto. Muchas cosas que el mundo no considera pecado, para la palabra de Dios, para Cristo, es pecado. Y entonces cuando tú dices, es que esto es pecado, la gente dice, pero ¿cómo? O sea, no puede ser, o sea, es algo que no es malo. Por ahí una vez alguien me dijo, no, la Biblia está equivocada. ¿No? Entonces, realmente uno sufre con Cristo. A veces es marginación, burla, habladurías, discriminación, ¿no?, bromas que te hacen, ¿no?, bromas hirientes. Pero es parte del seguir a Cristo. Ahora vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia. La plenitud de la obra de santificación por el Padre es el Espíritu Santo, el cual es, a la vez, el origen de nuestro ascenso al Padre. El Espíritu Santo es la piedra de toque que culmina la obra salvífica de Jesús. Por supuesto, el hecho importante y el hecho que da origen a toda la salvación de la cual disfrutamos el día de hoy es el sacrificio redentor de Cristo. Pero la piedra de toque, hagan de cuenta como una mujer que prepara la comida, ¿no? Y la piedra de toque es el chocolate sobre el pastel,
o la fresa con mermelada en el pastel. Esa es la piedra de toque, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la piedra de toque, ¿verdad?, de la obra santificadora del Padre. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a ascender hasta el Padre. Habíamos dicho ya en las clases pasadas que la liturgia es descenso de Dios a nosotros, que se realiza precisamente por medio de Cristo sacerdote, que nos trae la salvación de Dios y la palabra de Dios. Y habíamos dicho también que la liturgia es ascenso de nosotros hacia Él. Cristo, sacerdote, en el santo sacrificio de la misa, eleva a Dios nuestras súplicas y oraciones. Bueno, pues estos dos movimientos, el movimiento descendente y el movimiento ascendente, se efectúan por el Espíritu Santo y por medio de Cristo, a quien llamamos pontífice. Pontífice, acuérdense que viene de puente, puente que conecta, ¿verdad?, dos polos, el Padre y nosotros. ¿Sale? Y este puente existe, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, hagan de cuenta que es el camino que nos conduce al puente. El puente es Cristo, pero tenemos que andar por el camino. De hecho, en la Biblia, a veces a Cristo se le llama el camino, ¿eh? Y Cristo mismo dijo de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo, en este momento entiéndanlo así, el puente es Cristo, pero el barandal del puente, ¿verdad?, o el camino que conduce al puente, pues es el Espíritu Santo. Ese impulso que nos guía a atravesar el puente es el Espíritu Santo. Ambos tienen su punto de origen y de realización en el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo es también el espíritu de la liturgia. En el documento del Concilio Vaticano II, llamado Sacrosanctum Concilium, en su numeral número 2 leemos: al edificar día a día a los que están dentro de la iglesia, para hacer templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia, la oración oficial de la iglesia, robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones. La liturgia, la oración de la iglesia, ese encuentro con Dios, nos robustece, nos da la fuerza para predicar a Cristo y presentar al mundo la iglesia. Hace unos días estaba yo navegando en las redes sociales y me encontré una publicación de esas que llaman memes, que tenía dos cuadros. En el cuadro de arriba estaba el Papa Francisco comiendo, ¿verdad? Había panes y había una botella de vino frente a él. Y en la parte de abajo, a lo mejor ustedes lo han visto este meme porque es muy famoso, está un niño de África, ¿verdad?, un niño famélico, evidentemente pasando hambre. Y la persona que puso este meme escribió: que alguien me explique para qué sirve la iglesia. Bueno, pues yo les pregunto a ustedes, díganme para qué sirve la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, a través de la liturgia, o presente más bien en la liturgia, nos da la fuerza para predicar a Cristo y a su iglesia. La iglesia es la principal entidad caritativa a nivel mundial. Ninguna otra organización no gubernamental o Estado mantiene una red tan vasta de clínicas, escuelas, leprosarios, orfanatorios y casas de ayuda. ¿Sí? Entonces nosotros, por medio de la liturgia, nos dice el documento, no somos robustecidos para predicar a Cristo y presentar a la iglesia. Cuando hablamos a Dios
en la oración de la iglesia frecuentemente nos referimos a las tres divinas personas, ¿verdad? Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta expresión ha tenido a lo largo de la historia diferentes formulaciones. Una de ellas es, por ejemplo, esta: gloria sea al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es decir, glorificamos al Padre por medio de su Hijo, movidos, impulsados por el Espíritu Santo. Y hay diversas expresiones en la iglesia para alabar a Dios que expresan la unidad íntima que hay entre las tres divinas personas en la obra salvífica de Cristo y en la liturgia. ¿Sí? Estas son oraciones que decimos en la liturgia, en la misa. Por ejemplo, hay una expresión que dice: sea la gloria al Padre y a su solo Hijo, con el Espíritu Paráclito, hoy y por todos los siglos. Observemos, no es gloria solo al Padre, ni solo al Hijo, ni solo al Espíritu Santo, sino a los tres. Hay otra, dice doxología la lección, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Hay otra alabanza que dice: concédenos, Padre piadosísimo, y a ti, su imagen único, hablando de Cristo, con el Espíritu Paráclito, reinando por los siglos. Hay otra expresión que dice: Jesús, sea a ti la gloria que naciste de la Virgen, con el Padre y el Espíritu puro, en los siglos todos. Y hay otra expresión que dice: al engendrador y al engendrado, alabanza y aclamación, sean reverencia, honor, potestad y bendición, y al procedente de los dos sea la misma alabanza. Esta expresión se encuentra en un himno que, si mal no recuerdo, compuso San Agustín, que se llama Pange Lingua. Tiene la particularidad de identificar a las tres divinas personas según sus procedencias. ¿Se acuerdan cuando vimos en la lección número 12 a la Santísima Trinidad y hablábamos de las procedencias? Pues aquí cada una de las divinas personas es ubicada de acuerdo con su procedencia. Nombra al Padre como el que engendra, al Hijo como el engendrado, y al Espíritu Santo como el que procede del Padre y del Hijo. Observemos también que en la oración oficial de la Iglesia, en la liturgia de la Iglesia, siempre utilizamos el plural. Por ejemplo, decimos: te pedimos, te rogamos, te alabamos, te agradecemos, te bendecimos, te damos gracias, etc. Siempre en plural. Uno puede llegar a pensar, como es natural, que esto se debe a que la oración es expresión de la comunidad de la iglesia. Sí, pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque esta comunidad que es la iglesia solo es completa porque dentro de ella están comprendidos Cristo como cabeza y el Espíritu como alma de la comunidad. Es decir, ¿sí?, hablamos en plural porque hacemos oración tú y yo y todos los presentes en la misa, pero también hablamos en plural porque Cristo, nuestra cabeza, está unido a nuestra oración, y el Espíritu Santo, que es a la iglesia como el alma, que es el alma de la iglesia, también está unido con nosotros para elevar nuestras oraciones al Padre. Hay 4 términos inseparables en la liturgia. La liturgia o culto oficial de la Iglesia no conoce consideraciones aisladas o devociones particulares por alguna de las tres divinas personas. Como decíamos, o sea, no somos testigos del Padre, ¿sí? No somos adoradores de Cristo nada más, sino adoradores de Cristo, pero también adoradores del Padre y del Espíritu Santo. No hay una devoción aislada. No hay una consideración aislada para alguna de las tres divinas personas. A las tres se les rinde el mismo honor y la misma alabanza, ¿sí? A pesar de que en el credo, por ejemplo, primero se habla de Jesús, pero igual siempre se establece
¿verdad? Cuando se habla del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, que es la misma gloria, el mismo honor y la misma alabanza. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Un solo Dios en tres personas distintas. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la liturgia de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, hay cuatro términos que siempre estarán inseparables dentro de la liturgia. Primero, nosotros, la Iglesia necesitada de salvación y santificación. El Padre, que salva y santifica. El Hijo, por quien el Padre salva. Y el Espíritu Santo, por quien el Padre santifica a la Iglesia. El Padre y el Hijo santifican a la Iglesia. Entonces, esto siempre es inseparable, por más que, como les decía, haya mucha gente que diga, no, mira, el Padre salva, pero la Iglesia no. Claro que la Iglesia sí, porque la Iglesia es cabeza de Cristo. Y si Cristo salva, la Iglesia salva. ¿Sí? De hecho, hay una expresión protestante, ¿no?, que dice, solo Cristo salva. El pertenecer a esta o aquella iglesia es secundario, pues hay miles, ¿no?, y surgen cada día nuevas iglesias, pero no, sí importa a qué iglesia perteneces. ¿Por qué? Porque Cristo salva, ¿sí? Pero lo hace en su papel de cabeza de la iglesia, y Cristo solo tiene, ¿verdad?, un cuerpo, solo fundó una iglesia, Mateo 16, 18. En el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en su numeral número 4, leemos: consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo, en un mismo Espíritu. En el documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, numeral 21, leemos: a la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar el Espíritu Santo para que nos descubra cuáles son los pecados que estamos cometiendo, cuáles los errores, cuáles las desviaciones, ¿verdad?, a fin de que podamos progresar en la santidad. A veces, ya nada más es un comentario final, a veces me pongo a leer las cosas que comentan en el espacio que tenemos en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Y es muy interesante porque hay muchos hermanos que quisieran que se modificara la palabra de Dios para que dijera algo que Jesús no dijo. ¿Sí? Y eso no puede ser. Hay personas que cuando se les dice la palabra de Dios reaccionan, pues algunos con ironía, pero otros con enojo, ¿no? Y quisieran que hubiera un cambio. La verdad es que no lo podemos cambiar. Los que tienen que cambiar somos nosotros. La palabra de Dios no se va a ajustar a nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a la palabra de Dios, y para eso la tenemos que conocer. Pero fíjate cómo Satanás ya nos lleva a la delantera. Ningún católico lee la Biblia. O sea, Satanás va adelante, siempre va un paso adelante, ¿no? Y no lo estoy alabando, estoy reconociendo una triste realidad de nuestra iglesia y de nuestra escuela de pastoral. ¿Sí? Muy bonito todo esto, ¿no? Dice, que todos los fieles tengan acceso al Padre, qué padrísimo, estar con Dios, por medio de Cristo. Cristo es el puente que nos va a llevar a Dios, en un mismo Espíritu Santo, sí, pero para eso nos tenemos que renovar, purificar nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestros afectos. ¿Sí? Y todo ello, ¿verdad? Para hacer todo esto, para renovarnos y para purificarnos, para avanzar en el camino de la santidad, contamos también con el Espíritu Santo que está presente en la liturgia y está presente en la iglesia. Bueno, hermanos, pues hasta aquí nuestra lección. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Que Dios los bendiga, si Dios nos lo permite. Nos vemos la próxima semana. Marchemos en paz, en el nombre de Cristo y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.